Muy buenas tardes, profesor. Soy Rosa Acuña. Le vengo a exponer sobre la guerra de guerrillas en América Latina. Encontré dos autores que hablan sobre unos buenos libros que encontré tanto en Biblioteca Nacional como por internet. Uno de los primeros libros que encontré fue de la guerra de guerrillas en América Latina, de Alberto Prieto Rojas. Fue escrito en noviembre del 2018. Este autor habla de las guerrillas tanto en América Latina, el Caribe y lo que es Suramérica. Otro autor que habla de la guerra de guerrillas es perdón, ya va que me fui. Estamos en vivo. Es de la historia de la guerra de guerrillas de América Latina, de Jerónimo Ríos Sierra y José Manuel Arcoa. Él habla específicamente de la Revolución Cubana, cómo Fidel Castro llega al poder y cómo fue la Revolución Cubana entrando al Caribe, específicamente a La Habana, cómo se maniobró esa revolución para derrotar al presidente Trujillo. Él habla sobre el Frente Sandinista Liberal. Habla también sobre la Guerra Fría y sobre Perú, Tupac Amaru y el Cono Sur. Habla específicamente de las guerrillas en América Latina, pero se enfoca en la Revolución Cubana que ocurrió en 1960. Y finalmente, para hablarle, dice finalmente, y como contrapunto, se añade un análisis de la paciencia e influencia estadounidense en la lucha contra la insurgencia a lo largo del continente. Otra cosita que le iba a plantear, profesor, era ¿qué significa la guerra de guerrillas? Lo encontré por internet y me dice, es una lucha armada que se ha desarrollado a lo largo de la historia del continente. Se ha caracterizado por ser una forma de lucha recurrente para lograr la independencia o el cambio de régimen. El origen. La guerrilla en América Latina se originó en situaciones neocoloniales del continente. Los Estados Unidos, a través de grupos locales, se pudieron a cualquier intento de independencia. El desarrollo. La guerra de guerrillas se desarrolló en América Latina después de la victoria de la Revolución Cubana en 1959. Se destacaron la Revolución de México en 1910, Cuba 1959 y Nicaragua 1979. En la década de los 80 se desarrollaron conflictos internos en países como Colombia, Perú y Ecuador. Un ejemplo de la guerra de guerrilla en el continente americano y del Caribe son el movimiento de guerrilla de Agustín César Sandino, el movimiento de guerrilla de los hermanos Carrera en Chile, el movimiento de guerrilla de M-19 en Colombia, el movimiento de guerrilla de FPMR en Chile, el movimiento de guerrilla de la FARC en Colombia, el movimiento de guerrilleros de Sendero Luminoso en Perú y por último el movimiento de guerrilla del FMLI en El Salvador. Muchísimas gracias, profesor.